quiero que busque ahí en su Biblia el Salmo 91, recordándole que vamos a leer bastante de la Biblia, hermano. De todos modos, vamos a regresar hoy a nuestras casas, así que no se preocupe. Busque el Salmo 91 y vamos a leer allí los versículos 3 a 6. Salmo 91 y versículo 3 a 6. Así dice la palabra de Dios. Dice que Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora dice ahí versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y aquí aparece la palabra que va a ser el centro de nuestro tema hoy, que es la palabra plaga. Yo voy a hablar con ustedes en esta mañana sobre las plagas de la vida y las plagas del corazón. Ese va a ser nuestro tema, las plagas de la vida y las plagas de nuestro corazón. En primer lugar, tenemos que decir que una plaga, mis hermanos, es una calamidad grande que aflige a un pueblo. Una plaga, hermanos, se define como un daño o una enfermedad grave. Eso es una plaga, un daño o una enfermedad grave. Muchas veces en esta vida las plagas vinieron como parte de un castigo de Dios al pecado del hombre. Guárdese esa idea. Muchas de las plagas que vinieron en esta vida son un castigo de Dios en respuesta al pecado del hombre. Una plaga, mis hermanos, en la Biblia, depende el contexto, es la palabra que se utiliza. Aquí en la lectura hay 3 referencias a plaga. La palabra pestilencia es una plaga. La palabra mortandad que leímos ahí es una plaga. Y la palabra plaga es eso, una plaga. 3 expresiones para el mismo asunto. La palabra plaga en la Biblia, por ejemplo, si usted leyera Marcos 5, verso 29, ahí había una mujer mayor que por 12 años sufrió un flujo de sangre. Imagínense qué tremendo, estar perdiendo sangre continuamente durante 12 años. Era un padecimiento, una aflicción. Es aquella mujer que tocó el manto del Señor Jesús y se sanó. Se cortó ese flujo de sangre. Solo tocó ella a Jesús y entonces Marcos 5:29 no usa la palabra plaga, usa la palabra azote. Un azote, esa mujer fue castigada, azotada con ese problema en su salud. Y entonces la palabra plaga, depende del contexto, se traduce como azote. A veces se traduce como peste. Otras veces se traduce como tormento. Habla tormento, se refiere a una plaga. Otras veces cuando se habla de sufrimiento de un pueblo, se refiere a una plaga. Otras veces la Biblia habla de herida. Muchas de esas veces se refiere a una plaga, azote, tormento, herida, peste y desgracia. Es otra palabra que se traduce como plaga en la Biblia. Aquí en la Argentina se escucha plaga y alguien le dice, esta es una plaga. Se refieren a una persona que es muy molesta, se refieren a una persona que es insoportable, irritable, que usted se pone nervioso. Dice, oye, esta es una plaga. Pero eso dicen acá, eso no dice la Biblia. Pero vamos a meternos en las plagas de la historia. En esta vida, mis hermanos, hubo una plaga que fue la viruela. La viruela era algo que muchas veces de personas que lograron sobrevivir a eso, le quedaban todos como pozos acá en la cara, así, y producía una deformación. La viruela mató en el mundo unas 300 millones de personas. 300 millones de personas. Y eso fue considerado como epidemia, pandemia o plaga. Son los nombres que se utilizan.
El sarampión, que resurgió ahora en estos últimos días, e incluso acá en Argentina tuvimos casos de sarampión. En la historia el sarampión fue una plaga que mató 200 millones de personas en este mundo. Luego, en el año 1918 al año 1920, hubo algo que se llamó la gripe española. Y la gripe española en esos 2 años, hermanos, de 1918 a 1920, mató 50 millones de personas en el mundo. En ese tiempo era el 6% de la población mundial. Esa gripe española en realidad apareció en Estados Unidos y se extendió a China, pero fue conocida en la historia como gripe española porque los españoles fueron los únicos que la reconocieron como una plaga. Las otras naciones la negaban. Luego hubo la peste negra o la peste bubónica. Era una enfermedad que transmitían las ratas y las pulgas. Hay que tener cuidado con eso. La peste bubónica, hermanos, mató 75 millones de personas en esta vida. Estamos hablando de las plagas de la vida. Y luego tenemos ahí el SIDA. Por lo menos a este día que vivimos, el SIDA, que por los años 70 era conocido como la peste rosa, no se le llamaba SIDA, se le llamaba la peste rosa. Y algunos decían que era algo que había venido de un mono, y otros decían y dicen todavía que fue un virus que se escapó de un laboratorio, un experimento que salió mal. Pero el SIDA dejó 25 millones de muertos hasta el día de hoy. Estas son partes de las plagas. El tifus dejó 4 millones de muertos. Y así, hermano, usted puede ver un montón de enfermedades, de plagas como el SARS, que ahí eso pasó en Corea y después a Japón. Son enfermedades respiratorias. Y el ébola, que eso viene del mono que come frutas en un río en África que se llama ébola. Y el ébola, hermano, y después está la gripe porcina, H1N1. Mire cuántas plagas podríamos hablar. Y la que hoy tenemos de moda, ¿cómo se llama? El coronavirus. Y ahí están hablando también de un experimento que salió mal, y hay otros que dicen que es una enfermedad que viene de los murciélagos. ¿Y saben qué, mis hermanos? En esa ciudad que es conocida ahí en China con el nombre de Wuhan, no sé bien cómo se pronuncia ahí ese nombre, pero en esa ciudad, mis hermanos, hicieron hospitales en una semana, hospitales para 1000 personas y para 1300 personas en esa ciudad de Wuhan, para atender todos los casos. Hasta esta semana que pasó, había 2200 muertos, pero se cree que un promedio de 100 personas están muriendo por día por el coronavirus. Ahí en Bolivia tenían en Cochabamba uno encerrado, dos chinos estaban ahí encerrados. Y el mundo está en estado de alerta y está en temor. Uno de los platos más caros que hay se llama la sopa de murciélago. Y dicen que el coronavirus viene de ahí. Una gran mayoría se inclina a dar origen a esta enfermedad ahí. Y usted ve en el plato todo eso y está el murciélago entero sobre eso. Y ahora yo le voy a leer un pasaje de la Biblia y le voy a citar otro y le voy a hacer un comentario de mi sospecha. Busque ahora ahí en su Biblia, por favor, si puede, el libro de Levítico. Levítico, el capítulo 11. Y para los que toman nota tienen que poner Deuteronomio 14, verso 11 a 18, que habla lo mismo que voy a leer aquí en Levítico, capítulo 11. Levítico 11, verso 14 en adelante. Mire cómo dice la palabra de Dios. Levítico 11, versículo 14, dice la palabra. Versículo 13 dice: de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilia. ¿Y qué otra ave más dice? Y el murciélago. Dios dice: esto no coma ninguna de estas aves. Dice Dios: no coma esto.
Y el pasaje de Deuteronomio dice exactamente lo mismo, y aparece ahí el nombre del murciélago. Ahora, mi sospecha es, hermano, en China es el lugar donde hay más cristianos en el mundo, 700 millones. 700 millones de cristianos. Pero es el país donde el cristianismo es perseguido, donde nuestros hermanos en la fe en estos últimos días han quemado edificios históricos de iglesias, donde las reuniones, el gobierno comunista pone las cámaras para controlar qué se predica, qué se hace en las iglesias. Allí, hermanos, cuando un pastor es fiel a la palabra de Dios, los comunistas lo toman y lo mandan a campos de concentración. Y ellos les hablan ahí, hermanos, para sacarle esos pensamientos y ponerle las ideas comunistas. Nuestros hermanos en la fe están siendo muertos en China en grandes cantidades. La sospecha, mi sospecha, es que si ellos están con este asunto del murciélago y ese es el origen de la enfermedad, la relación que yo hago es que este está haciendo un juicio de Dios sobre esta nación, esta plaga, por lo que ellos están haciendo con nuestros hermanos en la fe. Ponga eso bajo la palabra sospecha, ¿no? Que ellos están comiendo de ese murciélago y Dios está utilizando eso para enviar un juicio por la persecución y por la cantidad de muertes que están causando en China entre el pueblo cristiano. La persecución de la fe. Mis hermanos, cuando vamos a la historia bíblica, ya no la historia de la vida aquí, en la historia bíblica, recordamos nosotros las plagas sobre Egipto, por lo menos contabilizamos 10. Y aquellas plagas fueron atraídas por la dureza del corazón del faraón. La Biblia repite vez tras vez que se endureció el corazón del faraón. No quería escuchar el mensaje de Dios que era traído por Moisés y por su hermano Aarón. El faraón endurecía su corazón y no quería ceder en nada. Y hasta cuestionaba a él preguntando, ¿y quién es Dios? Y entonces allí la primera plaga que vino, que registra Éxodo 7, verso 20, vino allí sobre tierra de Egipto, los ríos se convirtieron en sangre. Esa fue la primera señal divina de juicio sobre el duro corazón del faraón. Y guárdese esta enseñanza, mis hermanos, siempre donde hay un corazón duro para Dios, ese corazón se vuelve un imán que atrae juicio. Si usted, aún siendo hijo de Dios, va a tener un corazón duro para Dios, duro para la palabra de Dios, su corazón va a ser un imán que va a atraer juicio sobre su vida. Los ríos se convirtieron en sangre y luego dice Éxodo el capítulo 8 que vino ranas sobre toda la nación. La gente, hermanos, caminaba sobre las ranas, pisaba las ranas, abría el horno rana, se ponía las sandalias rana, se ponía la vestimenta rana. Había ranas por todos lados, hermanos. Ese fue el segundo juicio, la segunda plaga. Y luego vinieron los piojos. ¿Quién de nuestros hijos, o quizás nosotros ahí, pasaron el peine fino cuando vienen del colegio? ¿Sí, no? Las madres saben de ese trabajo. Vienen con piojos y andan ahí todos desesperados. Pero ahí había piojos en todo el país, todo Egipto. Esa era la plaga que Dios mandó. Y luego vinieron las moscas. Mire, hermano, a veces comemos y andan las moscas ahí. Nosotros queremos andar con el matamosca. Nos desesperamos por 3, 4 moscas locas que andan en la casa. Imagínense toda una nación llena de moscas. Aquello era una plaga, era algo insoportable. Y después de las moscas vino allí, hermano, sobre el ganado una plaga gravísima, dice la Biblia. Esa es la expresión que usa la Biblia. Una plaga gravísima, dice Éxodo 9, versículo 3. Y luego de la plaga sobre el ganado vino sarpullido y úlceras. Mira, acá el hermano se comió un sábado, parece, y le agarró un sarpullido ahí, ¿no? Una alergia, imagínense. Y eso es de un rato. Pero ahí todo el mundo tenía sarpullido, úlceras, llagas en su cuerpo. Después lo vamos a animar al tío por eso. Hermano, qué tremendo. Todas esas plagas eran juicios de Dios que vino sobre Egipto. Y por último vino el juicio que el primer hijo varón de cada familia egipcia murió, ¿se acuerdan? Y aún así el faraón tenía su corazón cerrado. Vino la invasión de langostas en Egipto. Vino allí tinieblas, todo oscuridad, hermano. Y no era porque no pagaban la luz. Era una clase de tiniebla que se podía palpar.
Todo ese era la plaga, los juicios que vinieron, hermanos, sobre Egipto. Y avanzamos en la historia de la Biblia. Y llegamos al libro de Éxodo, el capítulo 32, y allí Aarón. No estoy llevándolo a leer porque todo esto prediqué los domingos anteriores, ¿no? ¿Se acuerdan del becerro de oro? Y entonces Aarón le dijo al pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Pero la Biblia dice que no fue un becerro, fue la mano poderosa de Dios que los sacó de Egipto. Pero ahí se estaba promoviendo una falsa doctrina, una mentira. Y allí, hermano, vino un juicio de Dios y 3.000 personas murieron ahí a espada. Los levitas los mataron porque no querían seguir a Dios. Y después de ese juicio que vino, hermano, por ese becerro de oro, el pueblo quería carne. Estaban en el desierto, no estaban en un frigorífico. Y queremos carne y carne y carne. Y dice la Biblia en el libro de Números que Dios les envió a ellos, hermano, un viento con codornices. Y empezaron a comer las codornices. Si alguien no conoce, son como si fueran palomas, para darle una idea. Y empezaron a comer las codornices y dice que les salía por la nariz y por la oreja la carne. Y Dios envió allí, hermano, un juicio. Y luego vino un hombre que se llamaba Coré. Se juntó con otro que se llamaba Datán y con otro que se llamaba Abiram. Y se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Y hermano, Dios trajo así un juicio. La Biblia le llama a ese hecho de la historia la contradicción de Coré. Pero esa contradicción fue una rebeldía, hermano. Y murieron 14.700 personas como juicio. La plaga vino y terminó con 14.700 rebeldes. Después vinieron los que escucharon a Balaam. Prediqué hace un par de domingos de eso. Balaam le dio consejos a Balac, el rey enemigo, para que el pueblo cayera en adulterio, hermano. Y cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que por causa del adulterio, Números 25, verso 9, 24.000 murieron en un día. 24.000. Cuando usted lee en 1 Corintios 10 habla de 23.000, pero faltaron otros 1.000 que después aparecieron, porque no había terminado ahí todo el juicio. 24.000 en total, una plaga de mortandad, de juicio. Y luego que les prediqué el domingo pasado, cuando David mandó hacer un censo y Dios les mandó una plaga, dice allí 2 de Samuel 14, Dios les mandó una plaga y murieron 70.000 en un día. Plagas de la historia, plagas de la Biblia. Y ahora, mis hermanos, tenemos que tener cuidado usted y yo, porque puede haber plagas en nuestro hogar. Y ahora, abra bien sus ojos y sus oídos y den atención, porque puede haber una plaga en nuestro hogar. Y le voy a llevar un pasaje del Antiguo Testamento. Voy a estar como un minuto leyendo ahí 10 textos, para que usted tomar eso como ejemplo y advertencia de que en nuestro hogar puede haber una plaga que nos puede hacer terminar mal. Así que deme su atención y busque conmigo el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 14, versículo 34. Levítico, el capítulo 14 y el verso 34. Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Y entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas, rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echaron fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen.
Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará, la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Aquí está, hermano, una plaga en la casa. Este hecho de la historia es una invitación a reflexionar sobre su casa y sobre mi casa. ¿Están nuestras casas bien, en orden? ¿O hay algunas clases de plaga? El procedimiento era, hermano, que cuando aparecía la plaga había que ir a buscar al sacerdote, había que ir a buscar al hombre de Dios, para que él trajera el consejo, para que él diera orientación, cuáles son los pasos a seguir para solucionar el problema de la plaga en el hogar. Cuando en nuestra familia, hermano, aparece la plaga, diferentes clases de daños, de problemas, hay que buscar al predicador para investigar qué es lo que dice Dios sobre lo que estoy viviendo en mi casa. Algunos dicen, mi casa es un infierno, mi casa es un lugar que no puedo estar tranquilo, no hay paz en mi casa, las cosas no andan bien. Dice el hombre, cuando no tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, y cuando estoy bien con ellos, tengo problemas con el yerno, tengo problemas con el nieto, y cuando la casa más o menos está en orden, me peleo con el vecino. Y a veces las plagas se meten en nuestra casa, hay diferentes clases de plagas. Pero hay que buscar al varón de Dios para saber qué es lo que dice Dios, cómo enfrentar esos problemas, esas plagas en nuestra vida. Y hermano, la lepra en la Biblia, esto ya lo hemos enseñado, siempre la lepra tiene relación con el pecado. Siempre en la Biblia la lepra es figura del pecado. Siempre en la Biblia la lepra nos recuerda la presencia del pecado. Y el problema que había aquí en esta casa era la lepra. Esa era una plaga, era una enfermedad mortal. Había que encontrar una solución, porque si no, esa lepra iba a terminar con el hogar y con las personas que vivían en ese hogar. Por eso, cuando usted ve que hay presencia de alguna plaga en su casa, usted busca al varón de Dios, busque al hombre de Dios, para escuchar el consejo de Dios, para ver qué dice Dios, cómo enfrentar esos problemas que se volvieron plaga en nuestra familia. Y dice que el sacerdote tenía que venir, y a mí me gusta esa parte que dice, tiene que raspar, raspar la pared, ir a fondo, sacar, hermano, el problema hasta el fondo, que la plaga desaparezca del hogar. Cuando la plaga está presente en el hogar, hermanos, no hay bendición de Dios, no hay alegría, no hay ganas de vivir, hay desánimo, desencuentro, enfrentamiento, infelicidad en la casa. Podemos tener un buen ingreso económico, pero no podemos comer un plato de comida en paz. No podemos dormir, tenemos un lindo colchoncito, quizás un somier, pero no puedo dormir porque los problemas que tengo, las plagas que tolero en mi casa, me quitan el sueño, me roban la sonrisa, me roban el entusiasmo, me quitan las ganas de vivir. Tengo que ir a hablar con el varón de Dios para buscar el consejo de Dios, cómo soluciono las diferentes plagas que se instalan en mi casa. Así que este pasaje nos sirve a nosotros como lección. Cuando tengo un problema, no me voy a ahogar en un cuentagotas. Cuando tengo un problema en mi casa, voy a ir a buscar el consejo de Dios. Porque Dios va a sacar la plaga de mi casa y va a hacer de ella un lugar habitable, un lugar donde lo pueda disfrutar, donde pueda vivir como Dios manda. Hay que raspar aquí el problema, que es una plaga, mis hermanos, en nuestro tiempo. Cuando tenemos hijos adolescentes, por ejemplo, y dice mamá, porque sabe que el papá va a decir que no. Entonces ven a la mamá como punto más débil y dice, mamá, voy a traer unos amigos del colegio. Vamos a hacer aquí un bailecito, unas cosas, vamos a poner aquí música. Si son chicas van a decir, vamos a ir a probar unos vestiditos, unas ropas, a ver qué se ha comprado cada una. Las compañeritas del secundario, de la facultad. Y la mamá, en complicidad, le dice, bueno hija, pero mira que tu papá viene a las 9 del trabajo, así que hagan rápido la música, el baile, el desfile de ropa, lo que van a hacer ahí. Y la plaga se instala. Porque empiezo ahí a tolerar la música mundana y dice, mamá, mira que una de mis compañeritas fuma, no te molesta, ¿no?
Como usted no fuma a nadie en la casa, no tiene cenicero, bueno, pero que ponga la ceniza ahí en un platito, ¿no? Le da el platito ahí. Dice, pero me da que hay una que le gusta tomar un traguito ahí. Y entonces ya se arma, la plaga se instala en su casa. Su hija le dijo una cosa, pero todo va derivando y se va agregando, y usted tolera eso, y todo eso después se va a volver algo de fuera de control, porque al final del mes van a venir por otro festejo, y van a venir otras caras, y cada vez van a ser más raras las caras, y su casa se va a transformar en un antro de perdición, en un lugar de plaga. Hermanos, cuando en una casa se escucha la música a todo volumen, que los vecinos ahí de la esquina se enteran que les gusta el salay y todo esas cosas. Y usted cuando escucha esa música y la televisión a todo lo que da, es que no me puedo perder la novela, dice la señora, y estoy cocinando y el televisor está a la otra cosa y todo. Saben que usted mira la novela mexicana, venezolana, no sé qué, y yo. Hermano, esas son plagas. Cuando aparece el cigarrillo como algo ingenuo y es tolerado en el hogar, ese es el principio de una plaga. Y un día viene la nena o el varón y dice, aquí tengo un gorrito de marihuana, pero es medicinal esto. ¿Qué medicinal? Droga pura. Y todo eso se empieza a tolerar y la plaga empieza a crecer en la casa. Y entonces viene el ogro, te digo el predicador, viene el predicador. Le dice, mire que eso no está de acuerdo a la vida. Mire que eso... Usted dice, ay, pero hermano, ¿y cómo hago? Porque mi hija, porque mi marido, porque mi cuñado, que raspe, saque toda la plaga, hay que raspar todo, hay que limpiar la casa, sacar todo, hermano, vestigios de mal, todo que sea obra del maligno, hay que raspar y sacar, porque el hogar tiene que ser un lugar habitable, tiene que ser un lugar donde usted tenga paz, tiene que ser un lugar que cuando usted está fuera de él no ve el momento de regresar a su casa. Como se decía antiguamente, hogar, dulce hogar. Pero hoy hay algunos que no quieren llegar a su casa. Salen del trabajo y se van al bar, se toman unas copas, o salen por ahí, o se van a jugar al fútbol hasta la madrugada. Cada uno tiene sus escapadas. No quieren volver al hogar, porque en el hogar están las plagas y nadie quiere raspar y sacar todo eso. Y cuando usted tolera las plagas por un tiempo, es lo que enseña este pasaje. Su casa se vuelve en un lugar inmundo. Y uno con el tiempo se acostumbra a vivir en el chiquero. Se acostumbra a vivir en el chiquero. Y entonces Dios dice, hay que raspar, hay que traer al hombre de Dios, hay que traer al predicador, hay que escuchar el consejo de Dios y raspar hasta sacar todo esa plaga de nuestro hogar. Un día en el hogar, hermano, aparecen los gritos. Los hijos cuestionan a la madre, mamá, ¿cómo te dejaste gritar así? No, es la primera vez que hace tu padre eso. Pero usted sabe que no fue la primera vez. Pero usted quiere cubrir la situación. Y aparecen los gritos. Y si eso no se corrige, si no se le pone un punto final a esa plaga, después va a venir la violencia. Rostros desfigurados, escenas en la comisaría, en el hospital, o quizás ir a reconocer un cuerpo en una morgue. Porque cuando apareció el primer grito, no se animó a sacar esa plaga. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Amén. Hay que raspar, hay que sacar todo eso, porque el hogar tiene que ser un dulce hogar, un lugar habitable. No tiene que haber insultos. Cuando aparece una mala palabra que se le pegó en el trabajo, en el colegio, que la escuchó en la verdulería y usted la empieza a decir ahí, hay que sacar. Porque la Biblia enseña que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea para nuestra justa edificación. Amén. Y aquí está, mis hermanos, el ejemplo. Estas son las plagas de la vida, las que tenemos que atender y sacar. Pero me quiero meter ahora en la parte final, en las plagas del corazón. Las plagas del corazón, se puede leer ahí en primer libro de los Reyes, el capítulo 8. Busque, por favor, primer libro de los Reyes, el capítulo 8. Y una vez que llega allí, ponga su atención, verso 37. Primer de los libros de los Reyes, el capítulo 8, verso 37. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Primera de Reyes 8, verso 37. Dice la palabra de Dios así, mis hermanos. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, ahí está la palabra plaga,
pestilencia, tizoncilio, añublo, langosta o pulgón. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra, en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga, ¿en dónde dice, hermano? En su corazón. Y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Ese verso 38 llama mi atención porque habla de la plaga del corazón. Así que su corazón y el mío pueden estar habitados por plagas. En este caso, hermano, la plaga del corazón se refiere a un punto débil. La plaga del corazón se refiere, hermano, a un lugar frágil, un punto débil, un lugar frágil. Y todas las personas, todos nosotros tenemos un punto débil. Todos nosotros en nuestra vida tenemos un área que es frágil, que es realmente débil. Y a veces, hermanos, la plaga en el corazón puede ser nuestra falta de entusiasmo para la obra de Dios. A veces en nuestra vida la plaga del corazón puede ser nuestra falta de entusiasmo para pelear las batallas del Señor. Le sacamos el cuerpo a la batalla, le sacamos el cuerpo al sacrificio. Hermanos, no nos comprometemos con la causa de Cristo. No nos comprometemos en venir a la casa de Dios, a aprender de la palabra de Dios. Y muchas veces la plaga del corazón tiene que ver con eso, con nuestra poca lealtad al Señor, nuestra poca fidelidad, nuestro poco compromiso con el Señor. Cuando eso sucede, hermano, eso es una plaga del corazón. Cuando usted está decidido a traicionar al Señor, cuando está decidido a pisotear la fe, usted se vuelve como Judas el Iscariote, termina amando las 30 piezas de plata y deja a Dios a un costado de su vida. Eso es una plaga del corazón. Cuando uno traiciona al Señor cometiendo alguna clase de pecado que uno sabe que eso ofende a Dios, lastima a Dios, usted sabe que eso es pecado, pero aún así va adelante, usted tiene una plaga en el corazón. Una plaga en el corazón, mis hermanos, es lo que pasó con Balaam, que recibió dinero del rey Balac para darle una fórmula de hacer caer en pecado al pueblo de Dios. Y dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, recordando a ese profeta Balaam, dice que él amó el premio de su maldad, lo que le dio el rey Balac. Y él amó ese dinero. Y cuando, hermano, uno ama más el dinero que la obra de Dios, usted tiene una plaga en el corazón. Una plaga en el corazón tiene que ver, mis hermanos, cuando nosotros manifestamos ahí que nuestro corazón no está bien con Dios. Nuestro corazón está frío, nuestro corazón está tibio. Y sentimos que hay una plaga en el corazón, hermanos, pero no nos avergonzamos de eso. Tratamos de disimularlo, tratamos de ocultarlo. No queremos reconocer la presencia o no queremos reconocer la existencia de que nuestro corazón no está bien delante de Dios porque hay una plaga que estamos tolerando. Hay alguna clase de pecado que estamos ahí guardando en nuestro corazón. ¿Sabe lo que es una plaga en las personas? Lo sé. No voy a preguntar, pero alguno va a sonreír aquí. Lo sé. ¿Qué problema? Busque un momento ahí el libro del Cantar de los Cantares, le daré ahí una enseñanza breve sobre los celos. El libro del Cantar de los Cantares, ahí busque por favor, y cuando llega ahí al capítulo 8, ahí tiene Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y después viene el Cantar de los Cantares. Y llegamos allí, hermanos, al capítulo 8, y quiero que ponga su atención en el verso 6, y escuche qué es lo que dice la Biblia acerca de los celos. Cantar de los Cantares 8, verso 6. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el sepulcro los celos.
Mire, mis hermanos, dice fuerte es como la muerte el amor, pero duros como el sepulcro los celos. El sepulcro, cuando despedimos un familiar, un ser querido, y se deposita el cuerpo ahí. Y yo en tantos años, hermanos, 30 años, yendo al cementerio, enterrando gente conocida y desconocida, predicando allí. Y cuando ponen ese ataúd y cae la primera palada de tierra, la familia muchas veces, hay gente que se tira y quiere irse con el cajón, quiere que le sepulten junto al ser querido. No sé si ha visto esa clase de escenas. La gente entra en un estado de desesperación, se tiran sobre el cajón y no quieren que el enterrador haga su trabajo. Es duro estar ahí frente al sepulcro. Una de las imágenes que más me impactó en el cementerio enorme de la Chacarita, una señora joven se quitó la vida. La conocía bien yo. Conocía a sus hijos. Y allí aquel chacornado estaba ahí rodeado de soldados. Y prediqué la palabra y casi siempre el predicador es el último que se va. Se van los familiares, los amigos, todos llorando. Y ahí queda el enterrador y el predicador. Y uno ve todas esas imágenes de dolor de la gente despedazada ante la partida de un ser querido. Y uno se queda frente al sepulcro y es algo doloroso, muy doloroso. Y la Biblia dice que los celos son así. Dice la Biblia, hermano, hablando acerca de los celos, dice que ellos son, hermano, como duros, como el sepulcro. Y hay gente, hermano, que los celos, escuchen, los celos son una deformación del amor. Los celos son una deformación del amor. Una mujer le controla el celular a su esposo, le controla la tarjeta azul, le controla cuánto respira, le controla a qué hora se baña, llega a la casa y le respira, a ver si tiene olor a perfume raro, le revisa la ropa, los bolsillos del pantalón, la billetera, a ver si tiene tarjetita, algo. Y la mujer siente que ese hombre es su pertenencia. Y se maneja con una enfermedad de celos, es una plaga los celos. Y quiere tener un control. Y si el hombre habla con una persona, y más si es una mujer, dice, ¿qué estabas hablando? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te miró así? ¿Por qué movió la pestaña? ¿Por qué? Pobre hombre, ¿no? Es duro los celos. Los celos, hermanos, hablan de inseguridad. Una mujer o un hombre, porque se da por igual, no es que las mujeres son más celosas que los hombres son insoportables también en eso. Y allí, hermano, quieren tener eso, yo soy el dueño de tu vida, me perteneces, tenés que rendirme cuenta, decirme, eso no es amor, eso es inseguridad. ¿Para qué se casó si estaba inseguro de ese hombre o de esa mujer? ¿Para qué se casó si iba a estar toda la vida dudando, jugando al sospechoso? Pero los celos, hermano, muchas veces se vuelven incontenibles y los celos son destructores. A veces yo cuento una historia de mi pueblo donde había un hombre que los compañeros del trabajo le hacían bromas, que el hombre cuando se iba a trabajar había otro que entraba en la casa. Y así le hablaban en el trabajo, así le dejaban la cabeza al pobre hombre. Y un día el hombre volvió a su casa temprano. Y justo cuando va llegando a su casa, hay un hombre pasando frente a la puerta de su casa. Y este se le tira encima con un cuchillo y lo mata. Pensando que ese hombre era el amante de la esposa. Y ese hombre apenas andaba caminando, no tenía nada que ver con nada. Pero los celos son así, enfermizos, y llevan a la gente a la muerte. Y puedo contar muchas historias de eso. Pero los celos, hermano, es una falta de confianza en el que tiene al lado. Los celos son una deformación del amor. Y a veces, hermanos, esto pasa aún en el ambiente espiritual. El tema de los celos entre los pastores. Yo recuerdo en uno de los países de Centroamérica, en donde en una conferencia, allí, hermanos, habían puesto la foto de los pastores, de los predicadores, había de Estados Unidos, de Honduras, no me acuerdo si fue de México. Y en la primera foto de la izquierda era la mía. Y habían otros predicadores que estaban ahí muy celosos,
Dice, ¿cómo viene la primera vez a predicar en esta región? Y lo ponen ahí al frente. Y el pastor que organizaba me hizo saber eso. Yo le dije, hermano, la próxima vez ni ponga mi foto, ni mi nombre, ni nada. Si yo vengo acá para servir, no vengo para figurar en una foto. Pero aún entre los pastores, que son gente espiritual y madura, se dan esos celos, esa rivalidad, y le ponen tropiezos unos a otros. Hay muchos pastores que son como Caín, hermanos, si tuvieran la oportunidad se levantarían y matarían a su hermano, para que vea la gravedad de los celos. Le estoy dando ese ejemplo y no estoy exagerando. Qué bueno que cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos dice acerca de Caín que él era del maligno, que la motivación de Caín para matar a su hermano Abel es porque Caín estaba influenciado por el maligno. En otras palabras, los celos, mis hermanos, que ni siquiera respetan a los de su propia sangre. Los celos cuando aparecen son una obra del maligno. Así que tenga cuidado, maneje sus celos, porque cuando es muy celoso, porque el diablo está trabajando mucho en su vida. ¿Me está entendiendo, no? Es tremendo este asunto de los celos. Pero qué bueno que llegamos al Nuevo Testamento y en Hebreos 11:4 habla de Abel y termina diciendo ese verso 4, y aún muerto sus obras hablan por él. Qué linda esa expresión. Aún muerto, dice, las obras hablan por él. En otras palabras, Abel fue un hombre que dejó huella de lo que era la verdadera vida cristiana. Abel dejó huella de lo que era la verdadera vida de caminar con Dios en este mundo, mis hermanos. El hombre murió y pasaron siglos y siglos, pero aún sus obras hablan de él, hablan bien de él. En cambio de Caín tenemos un mal recuerdo, un hombre celoso que introdujo ahí la muerte, porque ese fue el primer muerto que hubo en la historia humana. Y Caín fue el protagonista. Terminó con la vida de su hermano Abel, pero no pudo terminar con su testimonio. Porque hoy aquí, hermanos, casi las 5.000 años todavía estamos hablando de las buenas obras y el buen ejemplo de Abel. Amén. Los celos, mis hermanos, los celos es algo tremendo. Fueron los celos, mis hermanos, también, y el rencor lo que terminó con la vida de Juan el Bautista. Después usted puede leer en el Evangelio de Mateo capítulo 14, pero Juan el Bautista fue según el testimonio del Señor Jesucristo, dijo él, dice, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Eso dijo Jesús. De los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Es decir, que nadie tenía más poder espiritual, nadie tenía mejor testimonio que Juan el Bautista. Y aún así, hermano, una mujer que tenía plaga en su corazón, se llamaba Herodías, era una mujer adúltera. Esa mujer influenció en la vida de su hija Salomé para pedir la cabeza del gran predicador en un plato. Y el que le complació ese pedido, que era la plaga de un corazón femenino, fue el rey Herodes. Un hombre, hermano, entregado a la lujuria. Cuando la Biblia habla de esa palabra lujuria, habla, hermano, de un deseo excesivo por actividad sexual. En otras palabras, Herodes era un inmoral. Y también la palabra lujuria en la Biblia se habla de un desmedido amor por el materialismo. Y este hombre, hermano, era un inmoral, era un hombre que amaba los lujos, amaba, hermano, todo eso que él tenía a través del dinero. Pero Herodes era tan pobre, mis hermanos, que solo tenía dinero en su vida. De tan pobre que solo tenía dinero. Tenía un alma vacía, tenía un alma en conflicto, tenía plagas en su corazón. Un hombre con plagas en su corazón. Le voy a dar 2 ejemplos más para ya entrar en la recta final de nuestro mensaje. Uno de ellos, un hombre que se llamaba Diótrefes. Quizás usted no conoce su historia. Voy a pedir que busque en la tercera carta de Juan. Ahí antes de Apocalipsis está la carta de Judas y antes está la tercera carta de Juan. Busque ahí y le voy a leer 2 textos nada más sobre ese hombre llamado Diótrefes. Era un hombre que tenía plaga en su corazón. Diótrefes, mire quién era él. Era un hombre de la iglesia. Este no estaba en una cantina, en un bar, estaba en la iglesia. Y mire lo que él hacía. Tercera epístola de Juan. Para los más nuevos, busquen de atrás hacia adelante. Apocalipsis, Judas y después viene Juan. Y así dice, hermano. Versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia
Eso dice Juan, ¿no? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Quién era este hombre? Diótrefes, un charlatán. Este hombre era una persona egoísta, una persona que cabalgaba en el orgullo, en la vanidad. Era un hombre que tenía plaga en su corazón, porque él no veía a los hermanos como tales, él los veía como empleados y él se sentía el patrón. Dice que se sentaba en el primer lugar, así como los romanos. Ahí está, en el primer lugar. No me pongan en la mitad ni me pongan en el fondo, yo soy importante, póngame en el primer lugar. O sea, le gustaba figurar, le gustaba ser el centro. Él no quería que Cristo fuera el centro de la reunión, él quería ser el centro. Y dice Juan el apóstol, yo muchas veces quise ir con ustedes, pero este hombre Diótrefes no quería que yo fuera. No quería escuchar predicación bíblica, no quería estar en contacto con los verdaderos siervos de Dios. Dice Juan, él anda ahí parloteando, anda hablando, pero no nos recibe. Y cuando quieren ir otros hermanos en la fe que son buenos cristianos, tampoco los recibe. Y si hay alguno de la congregación que le abre la puerta y los recibe, él lo expulsa de la iglesia. ¿Entiende lo que estaba pasando ahí, hermano? Era un hombre con plaga en el corazón. Que nunca haya en esta iglesia alguien que se sienta el dueño. Es mucho mejor sentirse el siervo de todos y no el patrón. Amén. Este hombre tenía una plaga en su corazón. El orgullo, el rencor. El querer trascender, el sentirse importante, superior, mejor a los otros. Esa plaga, hermano, hay que sacarla del corazón. Amén. Hay que sacarla. Había otro hombre que se llamaba Alejandro. No lo voy a llevar allí porque ya vamos a terminar. La Biblia le llama Alejandro el Calderero. Es como dar el nombre y apellido de una persona. Todos sabían de quién se hablaba. Y dice la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Y él le está aconsejando al joven predicador Timoteo y le dice, guárdate de los que son como él. Eso revela, hermanos, que aún en la iglesia, que se supone que tiene que ser un lugar donde se respira aires de santidad, de pureza, a veces, hermanos, hay un ambiente contaminado, una atmósfera contaminada, hermanos, por gente maligna, de pensamientos malignos, de sentimientos malignos, con gente con plaga en el corazón, como Alejandro el Calderero. Siendo Pablo un reconocido predicador y apóstol de Cristo, Pablo dice, este hombre me ha hecho muchos males. Ese Alejandro el Calderero, la plaga que tenía en su corazón, no permitía que el evangelio progrese, avance entre los hermanos. Ese hombre era un tropiezo de la fe, mis hermanos. Dice Pablo, tú eres joven, Timoteo, guárdate, cuídate de esa persona porque me ha hecho muchos males. Y ha enfrentado nuestras palabras. ¿Qué palabras? Las palabras de Dios. O sea que Alejandro el Calderero no quería obedecer las palabras de Dios. No quería que la palabra de Dios avance y quería terminar con el mensajero. Diótrefes, Alejandro el Calderero, esa clase de gente están por todas las iglesias y pueden estar en la nuestra. Son personas con plagas en el corazón. Son personas que son un tropiezo para los hermanos. Y la última advertencia para terminar la da nuestro Señor Jesucristo y a ella vamos a poner atención. Así que vamos a leer este pasaje y terminamos aquí, hermano. Quiero que busque ahí en su Biblia, por favor, el Evangelio de Marcos, el capítulo 7. El Evangelio de Marcos, el capítulo 7. Y una vez que llega ahí, ponga su atención, verso 21, Marcos 7, verso 21. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mientras busca, recordamos, hermanos, estas plagas en el corazón. Habla de un lugar débil.
la plaga en el corazón habla de una zona frágil, de una zona debilitada. La cobardía, la falta de coraje para hacer la obra de Dios puede ser una plaga en el corazón, mis hermanos. Ahí la frialdad y la tibieza puede ser un síntoma de la plaga en el corazón. La traición al estilo Judas el Iscariote puede ser una plaga en el corazón. El excesivo amor al dinero, al materialismo, a la fama, eso puede ser una plaga en nuestro corazón. Como Balaam amó al dinero porque tenía una plaga en su corazón. Los celos, mis hermanos, pueden ser una plaga en el corazón. La murmuración, la difamación es una plaga en el corazón. El sentirse poderoso, mejor que otros, eso es una plaga en el corazón. El sentirse el dueño de la iglesia o ser mejor o superior que otros hermanos, eso es una plaga en el corazón. El resistir el mensaje de la palabra de Dios, eso es una plaga en el corazón. La pereza, mis hermanos, es una plaga en el corazón. La indiferencia, la poca o ninguna preocupación por la obra de Dios, eso es una plaga en el corazón. Los vicios, mis hermanos, son una plaga en el corazón. El cigarrillo, la droga, el alcohol, los bailes, el carnaval, todo eso puede ser una plaga en el corazón. Y ahora el consejo final de nuestro Señor Jesucristo. Digo ahora porque muchos que andan de carnavaleros ahí, mujeres dicen, soy la flor de Chuquisaca, o la flor de Potosí, y andan ahí en todo eso, hermano. Y muchas veces todas esas festividades mundanas son una plaga en el corazón. Pero demos atención a nuestro Señor y aquí vamos a terminar. Marcos 7, verso 21, dice la palabra de Dios, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí usted, hermano, cuenta la lista de pecados, va a encontrar 13 pecados, 13 maldades, que son parte de las plagas de nuestro corazón. Todos nosotros, algo de esto, espero que no todos, pero todos nosotros, algo de esto tuvimos o tenemos en nuestro corazón como plaga. Si hay alguna de estas plagas, de estas 13 que se mencionan, haga como el sacerdote, raspe y saque todo eso y tírelo en un lugar inmundo. No conviva con estas plagas. Y ahí está esa lista tremenda, hermano. Malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, dice ahí avaricia, hurto, maldades, engaño, envidia, soberbia, insensatez, plagas del corazón. El Señor Jesucristo apunta a nuestro corazón y dice, todo esto sale del hombre. Hay que sacarlo, hay que raspar y sacar y poner lejos todos estos 13 pecados. Esa, hermano, es la selección pecaminosa preferida del diablo. El diablo pone estas clases de semillas, estos 13 pecados mencionados aquí. El diablo toma esas semillas y las coloca en cada corazón. En algunos corazones germinan y en otros corazones no encuentran lugar, porque son los corazones de gente que raspa la maldad, raspa las plagas y las aleja de la vida. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida, vivir una vida limpia, vivir una vida que agrade al Señor, revisar nuestro corazoncito y cualquiera sea la plaga que haya, no tengamos tolerancia con ella. Saquemos las plagas que contaminan, que enferman nuestro corazón y vivamos una buena vida para Dios. Hemos hablado hoy sobre las plagas de la vida y las plagas del corazón. Esta es la hora, mis hermanos, de revisar nuestros corazones y cualquier fruto o aún semillas de plaga que haya en el corazón, hay que sacarlo, hay que limpiarlo y hay que vivir para darle gloria a nuestro Salvador. Que Él bendiga su palabra aquí en esta mañana, mis hermanos. Amén.